Dentro de la materia de morfología continúo con vídeos, tutoriales sobre el uso de RGRAS, como RGRAS 7 como paquete de R para hacer la de interfaz entre GraphGIS y R para la asignación del tema 4, procesos fluviales de la materia geomorfología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En esta ocasión voy a mostrar cómo utilizar RGRAS para importar una capa y ajustar la proyección de la región de GRAS a la capa, al mapa que estoy insertando dentro de GRAS. La idea es continuar con lo ejecutado anteriormente, que se refiere al anterior script, al anterior tutorial, que hacía una creación de una región de GRAS con este script, con intro RGRAS, pero en esta ocasión voy a utilizar el script proyección importar fuente extensión. Hay un documento, un archivo R-Markdown y también hay un Markdown renderizado que se puede consultar bastante de manera nítida dentro de GitHub. Entonces en este caso voy a ejecutar todas estas líneas de código, o sea, las líneas de código que están mostradas aquí para hacer el proceso de insertar, de proyectar primero la región de GRAS, insertar una fuente y luego actualizar esa región para dejar la sesión de GRAS debidamente iniciada. Me voy a ir a RStudio. En RStudio tengo el mismo repositorio, unidad 4, asignación 1, lo traje desde el GitHub, está colonado aquí y voy a abrir el R-Markdown para ejecutar línea a línea los, intro GRAS no, voy a abrir proyección, importar fuente para abrir el script y poder ejecutar línea a línea las funciones. Bien, en este caso, como vemos, tengo una línea de la 23 a la 29, una sentencia que lo que me hace es ejecutarme lo que hice en el script anterior, que es la sesión de GRAS creada previamente. La volvió a crear, bueno, no creada, sino en este caso, como ya estaba disponible, pues lo que ha hecho simplemente es volverme a conectar con ella porque ya estaba disponible. La vemos aquí, la carpeta de la base de datos de GRAS. Aquí está la localización RDOM y el mapset permanent. ¿Ok? Entonces, bueno, ya esto estaba creado en el tutorial anterior. Lo único simplemente es que estoy conectando al ejecutar todo el script intro GRAS. Lo estoy ejecutando con esta sentencia. Y así estoy poniéndome a punto para poder iniciar en ese punto. Bien, entonces, bueno, como vemos, al ejecutar Gmera es una función del paquete RGRAS 7 que se cargó cuando ejecuté el script anterior. Esto lo que me muestra es que la región no tiene nada. La región está únicamente, se sabe en qué lugar está, que tiene un mapset y una localización, pero no hay ni filas ni columnas, no hay una extensión norte-sur-este-oeste, no hay una resolución norte-sur, no hay una resolución este-oeste, ni hay una proyección definida. Entonces lo primero que voy a hacer es definir todos estos parámetros de la región de GRAS, los voy a definir utilizando un DEM. Para este caso, el DEM que voy a utilizar es un DEM del Merit, que es un DEM que contiene o que elimina un montón de fuentes de error. El DEM lo voy a importar en esta sesión únicamente y voy a únicamente a mostrar cómo se inserta dentro de GRAS. Voy a crear de hecho voy a abrir la página para mostrar cómo es cómo se ve en la web. Voy a ir a la web donde se puede uno registrar. El autor solicita registro a través de un formulario y muestra en qué consiste el Multi-Error Removed Improved Terrain DEM. El modelo
el modelo base utilizado para construir los MERIT-DEM son los modelos del Shooter Radar Topography Mission a resolución 3 arcos segundos y utiliza para ello un algoritmo de eliminado o de borrado de los problemas de bandeo propios de la producto del algoritmo de interferometría SAR, y además corrige problemas topográficos para flujo hidrográfico correcto y todo ello, ¿no? Se ve la diferencia entre uno original y uno convertido o pasado por el algoritmo del MERIT-DEM. Tiene mayores aplicaciones para hidrografía. Aquí aparecen los tiles disponibles y aquí en el vínculo que está justo aquí aparece un formulario de Google para uno pedir una clave para acceder a él. Pues bien, volviendo a RStudio, voy ahora, como digo, a crear un vector de cadena de caracteres que contiene la ruta donde está almacenado el DEM Merit. Está en la carpeta Data, lo estoy mostrando aquí a la derecha, en el panel de la derecha, y en la carpeta me aparece el archivo dem2.tif. Hay otros archivos, todos estos archivos los he colocado aquí porque son legibles perfectamente desde QGIS. Si se descargan todos, se puede abrir este proyecto de QGIS y se va a poder ver el DEM de manera utilizando un shaded relief, o sea, un modelo digital de elevaciones con las alturas apropiadas y además sombreado. Es bastante vistoso al abrirse en QGIS, como veremos en un vídeo posterior. Pues bien, voy a crear esta cadena de caracteres. Es un vector que contiene esa cadena de caracteres, que simplemente contiene la ruta únicamente, y a continuación voy a pedirle a GRASS que defina la región, la proyección de la región a partir de esta fuente. Como ya tengo un vector de cadena de caracteres llamado DEM, es el que va a introducirse en la siguiente función. Para hacer esta definición de la proyección, y además a su vez se va a definir la extensión norte, sur, este, oeste, y se va a definir también la resolución, no solamente la proyección es lo único que se va a definir, y también se va a poder establecer un número de columnas y filas de esa región. Esto me va a permitir poder introducir el DEM de manera que no haya ningún inconveniente a posteriori. La función que voy a utilizar para ello pertenece al paquete rGRASS 7, se llama execGRASS, y es una función que lo que hace simplemente es ejecutar add-ons o extensiones o programas de GRASS desde la consola de R en la sesión que tengo actualmente abierta, que como recordamos es la sesión para la región log que creé en el script 1. Como ven, esta función tiene tres argumentos. El argumento command, que contiene el comando de GRASS que voy a ejecutar, tiene que introducirse dentro de apóstrofos. Luego están los flags o banderas, etiquetas, que son propios de todos los argumentos de GRASS comúnmente, y muchos de ellos son comunes. En este caso, los flags lo que le van a forzar es a la región de GRASS a actualizarse con este DEM y además actualizar asimismo también la extensión. Y georef es la fuente de georreferencia, que es un parámetro, es un argumento de la función gproc, que es la que estoy ejecutando de GRASS en este momento, y va a utilizar como para ello el DEM externo. Esto no va a introducir el DEM dentro de GRASS. Esto lo único que va a utilizar la información de extensión, resolución y proyección del DEM para definir la región de GRASS basada en él. La voy a ejecutar, la ejecuté con control enter, y luego ahora al ejecutar GMeta, que lo que hace GMeta es únicamente mostrarme la definición de la región, pero ahora va a mostrarse ya modificada con todos los parámetros nuevos: número de fila, número de columna, extensión, resolución y la proyección utilizada. Ya tengo ahora mi región definida. Ahora voy a importar el mapa raster. Este mapa raster voy a importar uno, empezando por un raster, y luego voy a importar uno vectorial. La idea es utilizar otra función de GRASS para ello, y como siempre, utilizando la función del paquete rGRASS 7, execGRASS, voy a ejecutar como comando r.in.gdal
y este add-on de Grass GIS tiene dos flags, un flags que en este caso voy a utilizar dos flags de los disponibles para esta función, que son override y quiet. Uno va a sobreescribir, si el den estuviera ya dentro de la región, pues lo va a sobreescribir, y a su vez quiet lo que va a hacer es que no va a mostrar la salida del módulo al ejecutarse. Siempre, cada módulo de Grass siempre tiene flags, argumentos que pueden ser independientes y también pueden tener parámetros. Comúnmente los parámetros son aquellos valores que nosotros definimos para hacer que el add-on ejecute lo que nosotros queremos. El módulo va a ejecutar exactamente de acuerdo a las definiciones que le demos. En este caso, el módulo, que es un módulo para importar, lo que me va a pedir es cuál es la fuente de entrada, que es la cadena de caracteres que definí arriba, y cuál es el nombre de salida que va a tener esa fuente dentro de la base de datos de Grass. Entonces la base de datos de Grass no asume un nombre, hay que indicárselo. Y esto se introduce también, se pone entre apóstrofo también. Notando que esto es una cadena de caracteres también, que ya fue definida arriba, por lo tanto va a introducir únicamente, utilizar esa cadena de caracteres para llamar el den donde se encuentra localizado, y al final también lo que voy a hacer es ponerle el mismo nombre den dentro de la base de datos de Grass. Por lo tanto, ahora ya acabo de introducir esa fuente, ese mapa a Grass. Voy ahora a actualizar la región de Grass únicamente por precaución para que quede perfectamente alineada. Para ello utilizaré la función gRegion, el módulo gRegion de Grass, y utilizo otra vez la función del paquete rgrass 7. El comando que voy a utilizar es gRegion, como he dicho anteriormente, y los parámetros que voy a utilizar son el raster que ya está dentro. Le voy a decir de dónde va a tomar y va a alinear la región utilizando ese raster también. Entonces voy a ejecutarlo y ahora la región queda perfectamente alineada con el den que acabo de introducir, que fue introducido en el paso anterior. No hay cambios, es una medida de seguridad, no es obligatorio hacerlo, pero ayuda bastante por si acaso existieran diferentes fuentes. Si uno hubiese definido anteriormente, si hubiéramos definido anteriormente la región con otra fuente, pues ahora con este la actualizamos. Bien, ahora voy a introducir para completar un vectorial, en este caso es un GeoJSON que está también alojado en la carpeta Data. Voy a entrar en el panel ahora de archivos, y en Data voy a utilizar el archivo den-extension.geojson, y este archivo GeoJSON lo que contiene es la extensión del den. Pues bien, ahora lo que voy a hacer es crear una cadena de caracteres, esta cadena de caracteres con esa ruta, y voy a utilizar otro módulo de Grass llamado v.in.ogr, y este módulo lo que va a hacer es lo mismo que r.ingdal, lo único que va a utilizar la biblioteca de OGR para introducir a Grass. Es un módulo de Grass que utiliza la biblioteca de OGR para introducir vectoriales. Más o menos lo mismo que en el caso anterior, los mismos flags que estoy utilizando, que es en r.in.gdal, y también, bueno, pues lógicamente los parámetros, aparte de los mismos flags, pues los mismos parámetros, el nombre del archivo de entrada, y a su vez también el nombre que va a tener ese vectorial dentro de Grass. Notar que he utilizado guión bajo, es preferible para los nombres de objetos vectoriales en Grass. Bien, ahora voy a imprimir utilizando, bueno, no ejecuté la función anterior, voy a ejecutarla. Acabo de introducir el vectorial en la base de datos de Grass, y ahora voy a ejecutar con control enter estas líneas de la 103 a la 109. Nada más me tengo que poner en la primera porque R sabe que no hemos terminado hasta que lleguemos al último paréntesis en la línea 109. Y esto lo que me va a mostrar es cuáles son los mapas disponibles, raster y vectorial. En este caso en raster solamente tengo den, y en vectoriales tengo solamente den extend. Bien, una cuestión interesante es saber también cuáles son los posibles módulos de Grass que hay en el repositorio de Grass, no instalados necesariamente en mi Grass dentro de mi
dentro de mi computadora, sino lo que le puedo preguntar es cuáles son los disponibles en el repositorio, y si no tengo uno lo puedo instalar mediante este mismo módulo de Gextension. Este módulo lo voy a ejecutar igual con la función execgrass, y con la flag C lo que me va a mostrar todos los módulos que hay en el repositorio. Al ejecutarlo me va a devolver en la consola todos los módulos que existen disponibles. Voy a ampliar un poco esta ventana, este panel, lo amplío y me muestra todos los módulos que hay de Grass. Son muchos, la verdad, hay muchos módulos de Grass, hay algunos incluso que no están necesariamente en el repositorio. Y como vemos, hay algunos que empiezan por D, son los que atacan a la base de datos, los G son los genéricos, los I son los que se basan sobre todo en algoritmos para teledetección y hacer análisis con imágenes, sobre todo imágenes de satélite. Los que empiezan por R son aquellos que trabajan con rasters. Los que empiezan por T, los que empiezan por R3 son volúmenes. Los que empiezan por T son series temporales, y los por V son los que actúan sobre vectoriales. En el caso concreto, por ejemplo, de geomorfología, los módulos que empiezan por R son los más utilizados. Entre ellos, por ejemplo, como podemos ver aquí en pantalla, el módulo RStreamOrder, por ejemplo, calcula los órdenes de red, o RWatersheds, que genera cuencas y muchos parámetros de cuenca. No solamente delinea la cuenca, no solamente la delimita, sino que también genera su red hidrográfica, genera también los valores de acumulación, la semicuenca, en fin, genera muchos parámetros. También hay varios incluso para USLE, para MUSLE, hay otros también para hacer superficies continuas. Por ejemplo, utilizado mucho en geomorfología, el RGeomorphons. Lo tomo de arriba, lo podemos ver aquí arriba en pantalla. Geomorphon, add-on o módulo es bastante útil para clasificar el modelo digital de elevaciones, por ejemplo, en 10 elementos morfológicos comunes, ¿no? Unidades del relieve, formas de relieve que son bastante habituales, ¿no? Pues bien, entonces, visto esto, bueno, voy a recuperar otra vez el script, que lo tengo abierto aquí. Voy a recuperar también un poco los paneles de la derecha, y ahora voy a preguntar, por ejemplo, la ayuda de una función. Por ejemplo, la función r.in.gidal me muestra parseGrass r.in.gidal, me muestra la ayuda de la función r.in.gidal. Si vemos en la consola, tenemos una ayuda de la función, del módulo, cuál es el comando, cuáles son los parámetros de ella, ¿ok? Y a su vez me dice el tipo de datos que puedo meter dentro de él. Y hay otra forma de preguntar la ayuda de la misma función. Lo voy a hacer aquí debajo con la línea de código system, metiendo entre paréntesis el código que voy a ejecutar, porque esto se va a la shell de Grass, y esto lo que hace es que me devuelve la misma forma de ayuda que tiene Grass, que es un poquito quizá más limpia y más organizada, que es cuál es su uso, cuáles son los flags disponibles y cuáles son los parámetros que necesita esa función. De cualquier función podemos preguntar su ayuda a partir de esta línea de código. Aquí termino, voy a cerrar la sesión para que no quede abierta la sesión de Grass, quitando o desvinculándome de cualquier archivo log que haya de Grass, para dejar la sesión disponible para futuros usos.